¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. ¡Ciencia! Divulgación. Naturaleza. Investigación. ¡Salud! Noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Estamos en tiempo de pandemia y lo mejor que podemos hacer es informarnos de todo lo que se viene. Con estas palabras les decimos buenos días, estimados internautas, entusiastas de la ciencia. Damos inicio a un programa más de humanos y otros bichos. Este es un espacio radiofónico y ahora virtual dedicado a la divulgación de la ciencia, producido para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis, CIS, de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, es un gusto volver a compartir con ustedes este programa. Bienvenidos a todos y todas a una nueva entrega, el programa 151 de Humanos y otros bichos. Como bien Sandrita lo mencionó, vamos a tener ahora un tema muy interesante, así que estén pendientes para que estemos siempre informados. Hoy les acompañaremos Elizabeth Minda, Sandra Enríquez, Franklin Vaca, Alfonso Molina y por supuesto todos los amigos del CIS desde las 10 horas, así que estén súper pendientes. Buenos días, internautas, y muchas gracias por estar con nosotros. Estén pendientes del programa. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, de seguro les va a gustar. Muy buenos días, entusiastas de la ciencia, bienvenidos nuevamente a este espacio de divulgación científica. Hoy en De Humanos y otros bichos conversaremos sobre el tema que nos envuelve a todos, COVID. Queremos enviar un saludo muy especial a todos y todas por acudir a una cita con la divulgación y la ciencia. Estén pendientes, como les mencionaba, del programa de hoy. Saludos a todos, a los que están escuchándonos desde la casa, sobre todo a nuestros más de 1000 seguidores en redes sociales, así que vamos por más. y bueno, los titulares de hoy. En esta ocasión, en el segmento Café y Tertulia, tendremos como invitado al doctor Paul Cárdenas, profesor de microbiología en el Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito. Recuerden que nos interesa saber sus opiniones, por lo que pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios en nuestro correo humanosyOtrosBichos@gmail.com, humanosyOtrosBichos. Y en este instante además pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag BichosCIS, CIS al final con Z. Recuerden también que pueden escuchar este programa y los pasados en nuestro canal de YouTube de Humanos y otros bichos. En el momento que ustedes quieran, ese canal está siendo mantenido por nuestra Community Manager, Elizabeth. Y como siempre, enviamos un atento saludo a todos quienes nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo, gracias al Internet. A Michelle Bunces, Alex Aguirre y Jess Campaña, quienes participaron en el Bicho Verso de la semana anterior. Y como dijo Elizabeth, a los más de 1000 seguidores que interactúan con nosotros en nuestras redes sociales y nos dejan sus mensajes o sus likes. Gracias por seguir nuestras noticias y nuestras publicaciones. Y en los anuncios les podemos contar que el día de hoy, viernes 25 de septiembre, a partir de las 19 horas, se dará el ciclo de conferencias con el tema La participación de la mujer en la política, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, en el marco de la conmemoración de los 400 años de la universidad. El evento será transmitido vía Facebook Live a través de la página de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Están cordialmente invitados.
Tenemos como invitado hoy en nuestro segmento Café y Tertulia al doctor Paul Cárdenas, profesor de microbiología en el Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito. Paul, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, para mí es un gusto. Bueno, teníamos ahora muchas preguntas, ¿no? Creo que es un tema bastante interesante. Vamos a conversar de varios aspectos que están alrededor de la COVID. Y lo primero que quisiéramos preguntarte, Paul, es tal vez la noticia más reciente. Sabemos que el Ecuador va a estar incluido dentro del proyecto Solidarity Vacunas y sabemos que la Universidad de San Francisco está liderando este proyecto. Quisiera que nos cuentes qué es lo que incluye, qué involucra el proyecto, qué es lo que involucra al Ecuador y cuáles son además las perspectivas con este proyecto. Gracias, Alfonso. Sí, justamente este proyecto lo viene desarrollando la OMS desde hace ya varios meses, desde el inicio de la pandemia. Se llama el proyecto Solidarity y fue diseñado en primer lugar para hacer análisis de estudios clínicos para ver fármacos relacionados para el tratamiento del COVID. Sin embargo, después de unos meses, bueno, este proyecto de la OMS trataba de probar varios fármacos, incluyendo hidroxicloroquina, algunas otras que se postularon al inicio de la pandemia como posibles tratamientos del COVID. Sin embargo, desde hace algunos meses se movió totalmente hacia la parte de vacunas. Y lo que está haciendo justamente es tratando de hacer que aquellas vacunas que están más avanzadas en estudios de fase 3 puedan ser probadas en otras latitudes, no solo en aquellas donde se tiene convenios directos con las farmacéuticas. Esto sobre todo para tomar en cuenta que tal vez mientras más probemos una vacuna en diferentes sitios, más seguros vamos a estar tanto de su eficacia así como de su seguridad. Entonces es un proyecto liderado por la OMS. Enrique Terán, que es el PI del proyecto en la universidad, se contactó ya desde hace varios meses con la OMS, justamente mostrándole nuestra intención de participar y obviamente también mostrando que tenemos capacidad de poder hacer este estudio aquí. Entonces, básicamente lo que quiere hacer este estudio es probablemente en noviembre se empiece el reclutamiento de personas. La idea es reclutar a 20,000 personas. Es un proyecto muy ambicioso, de las cuales se les van a suministrar, obviamente no vamos a saber cuál vacuna al que nos ponen, obviamente, pero 3 tipos de vacunas que están en fase 3, es decir, que ya han pasado todos estos test de seguridad, sobre todo. Y vamos a hacer un análisis clínico para ver, por ejemplo, previo a la vacunación, cómo es la inmunidad contra el COVID, posterior, cómo es la inmunidad, y obviamente también hacer el seguimiento a los pacientes en caso de que ellos, por ejemplo, se infecten o les dé COVID, no les protegió la vacuna. Entonces, todo eso consta justamente este estudio. Que claro, la duración será más o menos de 1 año, pero puede, si es que tiene buenos resultados o malos resultados, como cualquier estudio clínico, puede detenerse antes de tiempo. Entonces, justamente estamos ahorita en la fase de terminar los protocolos con la OMS, donde se especifican aquellos detalles de cuántos tubos se tienen que coger, de qué materiales, cada cuánto se tienen que hacer los test, etcétera. Para, obviamente, nosotros tenemos que hacer la gestión con las autoridades locales, tanto en el ministerio, así como en el ARCSA, para hacer este análisis acá, que según lo que hemos hablado con el Ministerio de Salud, sí están bastante interesados en participar en este estudio. Obviamente la última palabra la tiene la OMS en relación a esto. Paul, y una pregunta. Tú decías que van a estar involucradas 20,000 personas. ¿Cómo se van a seleccionar a estas personas?
¿Ya tienen más o menos una idea de cómo va a ser esta selección? Porque me imagino la idea de probar estas vacunas también es que se pueda abarcar un gran espectro, ¿no? De personas, no sé, con varias comorbilidades también o varias enfermedades. Bueno, no sé, ¿cómo se va a hacer esta selección? Bueno, el proyecto está basado en Quito, entonces lastimosamente por el momento no nos vamos a centrar en otras ciudades. Lo que se va a hacer es más o menos tratar de reclutar entre 200 personas más o menos cada semana, voluntarios sanos, que sean de entre 20 y 50 años, que no tengan comorbilidades, no sé, muy extremas, digamos, como inmunosupresiones o cualquier otra cosa que podría hacer que sea un criterio de exclusión para ponerle una vacuna de prueba. Y una de las cosas importantes es que no hayan tenido COVID-19, obviamente para ver que la protección está dada por la vacuna que se está probando y no porque ya tuvo COVID-19. Entonces, esos son básicamente los criterios que se van a seleccionar. Obviamente estamos tratando de ver cómo hacer esto de la adhesión de los voluntarios. Todo esto la OMS lo está tratando de hacer de una manera bastante digital, entonces no hacer formularios escritos y que llenes y todas esas cosas. Exactamente, entonces pienso que obviamente es un trabajo muy muy grande, pero esperamos que funcione. Pienso que salimos ganando todos nosotros como país el tratar por lo menos de hacer un estudio clínico, que yo sé que es muy muy difícil. Pero tenemos que tratar. Sandrita, dinos. Sí, Paul, quería preguntar si ya conocen ustedes cuáles serían las 3 vacunas que se van a probar aquí en el Ecuador. No, y eso probablemente no lo vayamos a saber. Eso lo va a escoger la OMS. Dentro de las 7 que están ahorita en fase 3, desde ahí se van a escoger a los diferentes países 3. No vamos a saber nosotros cuáles son esas 3, por lo menos en el primer momento. Y obviamente no tenemos voz ni voto en decir esta queremos o esta queremos, no podemos decir, sino ellos nos van a decir justamente y nos van a enviar las vacunas. Franklin, creo que... Sí, Paul, una pregunta. Nos dijiste que el rango de edad de las personas era máximo 50 años. ¿Por qué se han descartado a las personas de la tercera edad de 65 años en adelante? Creo sobre todo por 2 cosas. Uno, seguridad. Sigue siendo unas vacunas que están probándose, aunque han demostrado seguridad bastante en las fases 1 y 2. Pero también una de las preocupaciones es que las personas después de los 60 años, sobre todo, su sistema inmune no reacciona tan bien frente a cualquier estímulo. Entonces, simplemente es como para ver un análisis en un grupo poblacional específico, esto de 20 a 50 años. Hemos discutido un par de veces con estas personas de la OMS y claro, ellos son los que tienen la última decisión y los que ven justamente quienes deben incluirse en estos estudios. ¿Han recibido ya solicitudes de voluntarios para adherirse al estudio? Sí, justamente hemos recibido llamadas y mails de personas a diferentes autoridades y también a nosotros como investigadores en el Instituto de Microbiología y en la Escuela de Medicina, queriendo ser voluntarios. Y claro, obviamente les decimos que les tomamos en cuenta, pero que ahorita todavía no estamos reclutando a personas. Y claro, obviamente, así como hay personas recontra interesadas, hay personas que también dicen, no, yo no me pondría esto ni... Justo este era un tema que discutíamos la semana pasada, ¿no? Si te preguntan a ti si quieres ser voluntario para la vacuna, si dirías sí o dirías no, creo que es un tema bastante controversial. Sí, justamente. O sea, exactamente, eso tiene que ser algo voluntario. Todas las personas que accedan a ponerse tienen obviamente el derecho de saber qué exactamente se les pone, qué se espera, qué test se hacen, qué efectos adversos puede haber.
Y claro, pienso que explicando a las personas se dan cuenta más los beneficios que hay que las desventajas de ponerse, pero obviamente es una decisión totalmente personal. Cierto. Una vez que se vacuna, ¿es solo una dosis? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? Bueno, la mayoría de vacunas que están en fase 3 son de 2 dosis. Sin embargo, existe algunas pocas que sí son de una sola dosis. Entonces, obviamente, por eso digo, al inicio no vamos a saber cuál vacuna sea, pero después seguramente vamos a saber cuál vacuna va a ser la que te ponen, porque en algunas personas vamos a poner 2 dosis o no, y otras solo una. Y el seguimiento empieza antes de poner la vacuna, haciendo un análisis de monocitos derivados de células sanguíneas periféricas, los que se conocen PBMCs, donde se va a analizar tanto, por ejemplo, respuesta inmune antes de la vacuna y después de la vacuna, obviamente específica contra el SARS-CoV-2. Obviamente esto se hará después de un mes, después de 2 meses. Obviamente dentro de los protocolos también están considerados, digamos, que alguien se enferma, entonces hacerle aquí estos análisis, qué es lo que pasó, y ver justamente anticuerpos, obviamente también es muy importante. Entonces todos esos análisis es lo que se está pensando en hacer. Sandrita. Paul, bueno, tú estabas mencionando algunos protocolos, pero ¿nos podrías contar qué protocolos de seguridad y ética se utilizan para hacer estos ensayos clínicos? Bueno, los protocolos de seguridad son, así como en cualquier fármaco, los análisis de fase 1, fase 2 y algunos incluso datos de fase 3 que ya tienen estas vacunas. Y de bioética, obviamente, como digo, no podemos nosotros aún submitir al comité expedito del Ministerio de Salud para su análisis bioético el protocolo final, porque no lo tenemos. Como digo, estamos todavía reuniéndonos y como ustedes se pueden imaginar, tenemos reuniones donde están conectados, no sé, 40 países, y decir, ok, lo mínimo que se necesita son 2 tubos, o otros dicen, no, necesitamos 3 tubos, entonces es súper complicado justamente llegar a este protocolo final. Esperamos que a mediados o finales de octubre tenemos el protocolo final y lo enviamos a este comité expedito de bioética. O sea, el protocolo lo hace la OMS, el investigador principal aquí será Enrique Terán, con otros co-investigadores que somos algunos de nosotros de la universidad, y la enviamos justamente al comité expedito y al ARCSA también. Cuando se tienen estas 2 cosas, podemos nosotros hacer el trámite para iniciar el estudio clínico aquí. Obviamente dentro de las cosas que se asegura es, bueno, no se les va a pagar a las personas que reciban una bonificación económica, pero sí se les va a dar un seguro, por ejemplo. Es decir, estamos viendo igual si este seguro va a ser público, privado, cómo va a ser exactamente. Tiene tantas aristas de hacer un estudio clínico en tan corto tiempo que es bastante complicado y obviamente hemos estado haciendo camino al andar más o menos. Este sería, Paul, el primer estudio clínico en el Ecuador. O sea, yo no tengo conocimiento, no es mi área de investigación. ¿Sería este el primero en el Ecuador? No, en realidad sí hay algunos estudios clínicos que se han realizado. Desconozco si relacionados en vacunas, pero sí con fármacos se han hecho estudios clínicos. Obviamente cuando se hace un estudio clínico que involucra una intervención con un fármaco, con una vacuna, tiene que ser mucho más cauteloso el manejo, por obvias razones. Entonces sí, las reglas en realidad han cambiado desde hace unos 15 años. Antes era más fácil hacer un estudio clínico, ahora es mucho más complicado, pero también ahora es más seguro hacer un estudio clínico. Entonces, bueno, para los investigadores, obviamente, decir, me pongo a hacer un estudio clínico involucra tiempo, dinero y montones de garantías. Y obviamente lo que también se quiere dar es seguridad a los pacientes. Mencionaste, Paul, que el estudio durará 1 año, ¿no es cierto? Sí. Después de ese año se podrán sacar conclusiones, me imagino que será a la par de otros países también. Entonces, una pregunta que es constante en
toda la gente es ¿cuándo podremos tener una vacuna? ¿Cuándo tendremos la posibilidad de comprar o que nos la den o como sea que funcione? Lo más probable es que hasta mediados del 2021 no lleguen vacunas acá para ponerse, o es decir, que el ministerio pueda ponerlas a gente, no sé, que está trabajando en alto riesgo. Y después de eso empezarán las fases de que puedan empresas privadas ¿cómo se llama? Importar, y ahí sí uno pueda ir y comprar justamente la vacuna. Y lo más probable, lastimosamente, es porque tenemos que estar súper seguros de que las vacunas, uno, funcionan y son seguras, y dos, también los tiempos de las farmacéuticas en relación a producir grandes cantidades de dosis. Si es que somos casi 8 billones de humanos y algunas vacunas necesitan 2 dosis, ya nos imaginamos que va a ser un caos. Exactamente. Igual, otra de las cosas que está haciendo, bueno, no este proyecto, sino parte de la OMS, y que he visto que el ministerio está involucrado, que es esta iniciativa COVAX, es que todas las vacunas que se produzcan, la mitad vayan a países en vías de desarrollo y la mitad a países desarrollados, porque eso también es bastante complicado. Pero claro, o sea, como la política también maneja aquí un voto, entonces, por ejemplo, si es que políticas dicen no, primero tienen que cubrir el país donde producimos o no, va a ser bastante complicado. Entonces, por eso se espera que por lo menos el siguiente año, tristemente, todavía tenemos que mantenernos en esta nueva normalidad de no tener un acceso a una vacuna. Esas son noticias un poco desilusionantes para la mayoría, pero entendemos que es así como funciona la ciencia, ¿no? Así es como podemos obtener resultados seguros. Sandrita. Y bueno, quería preguntarle a Paul, ¿qué beneficios tendría el probar esas vacunas en los ecuatorianos? O sea, ¿qué ganamos los ecuatorianos con este ensayo aquí en nuestro país? Bueno, justamente el saber si es que la vacuna va a servir para población ecuatoriana. Nosotros somos étnicamente, genéticamente, culturalmente diferentes a otros países, y por eso es bueno que nosotros hagamos estas pruebas en nuestra propia población. Y de igual manera hay variantes del virus. Al parecer la vacuna funciona súper bien para todas las variantes del virus que están circulando, pero así de una manera directa podríamos ver esta eficacia, esta eficiencia de la vacuna en protegernos. Entonces, por todas estas razones, pienso que mientras mejor información tenemos de qué es lo que pasa en nuestra población, vamos a estar más seguros, y no solo traer una vacuna, no sé, que sirvió en Colombia, pero no sabemos si es que va a servir para acá. Más aún si es que probamos aquí 3 diferentes tipos de vacunas. Tal vez vamos a tener información, bueno, cualquiera de las 3 que se traiga va a estar bien, o decimos, no, esta funcionó mejor, y obviamente las autoridades podrán tomar mejores decisiones. Tu respuesta nos lleva a la siguiente pregunta. Paul, ¿tú estás involucrado en la secuenciación de cepas de SARS-CoV-2 que están circulando en el país? ¿Nos podrías contar cuál es la importancia de conocer, primero, qué es secuenciar, qué es conocer la secuencia en este caso del virus, y luego cuál es la importancia de conocer esas secuencias de las cepas que están en el Ecuador? Sí, justamente este ha sido un proyecto que ya mismo cumplimos 6 meses dentro de este proyecto. La idea de secuenciar el genoma del virus, en primer lugar, es porque podemos ya ahora fácilmente secuenciar genomas de un microorganismo. Recordemos que al inicio de la pandemia no conocíamos mucho a este virus, entonces lo primero que teníamos que hacer era tratar de conocerle a este virus. Secuenciar este virus tiene 30.000 nucleótidos, 30.000 pares de bases en su genoma, es un virus bastante largo, 30.000 letritas como estas que sabemos en el ADN, que es A, C, T, G. Bueno, en este caso es un virus de ARN, entonces tiene U en vez de T. Pero saber justamente esta huella digital del virus es muy importante para varias cosas. En primer lugar, para saber cuántas veces el virus probablemente entró al país. En segundo lugar, saber cómo se está moviendo dentro del país. Es decir,
si es que yo saco una huella digital, ¿no es cierto? Y digo, a ver, el virus que está circulando en Quito es igual al que está en Guayaquil, o el que está en Babahoyo es igual al de Guayaquil, se movió desde Guayaquil, fue primero y después fue a Babahoyo. ¿Qué es lo que pasó? Y justamente esto es lo que se llama epidemiología molecular, sacar esta huella digital. Y por último también, si es que este virus cambia, a pesar de que este virus no tiene tanta variabilidad como otros virus de ARN, sobre todo porque tiene una enzima que corrige errores, es decir, cuando hay una mutación, la mayoría de veces las corrige. Este virus sí cambia y varía cada vez que infecta a una persona. Entonces, infectado a millones de personas, existen montones de cambios que se han producido en el virus. Y esto puede involucrar varias cosas, como por ejemplo en el diagnóstico. Si es que este virus muta o cambia dónde se pegan los primers para el PCR, tal vez después me pueden pasar falsos negativos. Si es que este virus cambia en algún sitio, por ejemplo, de la vacuna, no ha pasado hasta ahora, pero que justamente sean las zonas que producen epítopes, es decir, que son reconocidas por el sistema inmunitario para producir una respuesta inmunitaria, puede ser que la vacuna sea menos eficiente. Y obviamente también para ver esto de si es que existen nuevas cepas o no del virus. ¿Qué quiere decir cepa? Quiere decir que un cambio también produce un cambio funcional en el virus. Y lo que hemos visto en algunos reportes justamente son que algunas variantes del virus le han hecho un poco más contagioso. Hemos encontrado pocos casos de que lo han hecho más agresivo y en algunos casos también el virus, estos cambios han producido menos agresividad. Entonces, por todas estas razones es importante hacer un estudio a nivel global de cómo son estos cambios y qué es lo que podemos esperar del virus. Ahora que conoces tú ya estas secuencias del genoma, vemos, por ejemplo, en enfermedades como las producidas por el virus de influenza, en donde las personas tienen que vacunarse de manera anual para poder tener una protección, porque el virus de la influenza muta o cambia, digamos, bastante rápido. Según tu criterio y ahora conociendo esto que es la secuencia del ARN del virus, ¿tú crees que en algún momento este virus se transforme, por decirlo de alguna manera, como influenza y también toque ser vacunas de manera anual o alguna cosa de esas? ¿O crees que no va a pasar? Bueno, si lo comparamos con el influenza, tiene una característica principal, que su genoma es segmentado y hace mucha recombinación. Este virus no hace tantas recombinaciones, entonces no es tan variable como la influenza. Sin embargo, lo que pensamos es que algún momento, si se hace esta vacuna, se tiene que actualizar. Es decir, no sabemos en cuánto tiempo, esperamos que sea, no sé, en 2-3 años, tal vez sea en un año, ojalá no sea en menos tiempo, pero lo más probable es que sí, algún momento, si es que este virus sigue circulando, tengamos que actualizar esta vacuna. Y eso, claro, también es uno de los retos que nosotros tenemos como investigadores, de tratar de conocer este virus. Como no sabíamos nada, ahora recién estamos conociendo qué es lo que va a pasar. Sandrita. Raúl, quería preguntarte, en base a lo que tú nos estabas comentando de las secuenciaciones que están haciendo, ¿no? ¿De dónde vinieron las cepas que actualmente están en nuestro país? ¿Vinieron de China directamente o de Europa? ¿Nos podrías contar? Sí, claro. Bueno, en total hemos secuenciado hasta el momento 74 diferentes muestras de 74 diferentes personas de todo el país. Hemos llegado ya a secuenciar 19 provincias de todo el país. Y claro, la mayoría de muestras que nosotros hemos encontrado, su origen han sido de Europa. Lo más probable es que llegaron entre enero, febrero, marzo, obviamente con nuestros migrantes que regresan al país o también con turistas que vinieron hacia el país. Y eso justamente es lo que más hemos encontrado, que predominan estas variantes del virus que tienen un origen europeo. No hemos encontrado un par de de variantes que parece que vinieron de Estados Unidos o de otras partes de Latinoamérica, pero la mayoría es de Europa. Paul, ¿qué tan complicado ha sido obtener estas muestras y estas secuencias? Primero desde el punto de vista, no sé, administrativo y después desde el punto de vista técnico.
Tú mencionas que hay, bueno, primero nos cuentas de estas secuencias están en una base de datos, ¿no? ¿Nos puedes contar también un poco de eso para que nuestros radioescuchas, nuestros internautas también estén al tanto de eso? ¿Y qué tan fácil ha sido obtener, o qué tan difícil ha sido obtener estas secuencias? Bueno, dentro de la parte técnica, antes de hacer cualquier estudio hay que pedir aprobaciones a bioética. Obviamente, aquí no estábamos haciendo ninguna intervención, entonces simplemente la muestra de una persona que se toma para su diagnóstico, ese ARN se puede usar para el secuenciamiento. Obviamente lo que hicimos en primer lugar es mandar nuestro protocolo de investigación a la Universidad de San Francisco, al Comité de Bioética de la Universidad de San Francisco, que nos apruebe. Después del ministerio, hablamos con el ministro y con la anterior ministra, justamente para hacer esto, ya que no había una regla de qué pasa en pandemias, cómo se hace la aprobación. Probablemente ustedes han hecho tal vez algún estudio en que mandaban algo al ministerio y se demoraba 3 meses en responder. Entonces, por la pandemia no había algo hasta que ellos crearon un comité expedito que revisa todos los trabajos relacionados con COVID. Entonces, también lo mandamos, nos aprobaron, etcétera. Pero después sí ha sido un trabajo bastante titánico, sobre todo por la parte logística. Recordemos que el país estaba en una paralización total. Entonces, por ejemplo, necesitábamos muestras de Guayaquil. ¿Cómo mandábamos los reactivos para que ellos nos envíen las muestras? Ha sido súper complicado. La universidad nos ha ayudado bastante en esta parte logística, en contactarse con couriers, en directamente mandar personal de la universidad a diferentes ciudades a traer estas muestras y llevar reactivos. Ha sido muy difícil. Y claro, siempre les digo a los miembros del equipo de trabajo de la universidad, hacen un trabajo espectacular, muy sacrificado, porque nos toca contactarnos, por ejemplo, con un hospital. Entonces este hospital dice, a ver, ¿qué permisos tienen ustedes para hacer esta investigación? Les mandamos. Algunos quieren colaborar, otros no quieren colaborar. Nos dicen, ok, mándenos 20 muestras, 20 hitos con un inactivador del virus, que nosotros justamente hemos sugerido que se use para no tener problemas de contaminación. Imagínense, traer en un courier virus, no. Entonces mejor que venga inactivado. Exactamente, mejor que venga inactivado. Y también cuando llega a nuestro laboratorio está el virus inactivado, tenemos unas cabinas de bioseguridad, etcétera, pero no hay que preocuparse tanto en eso. Y de todo el país. Entonces, justamente eso era un problema. Y claro, lastimosamente, la academia y los gobiernos, tanto nacionales como regionales, locales, no hemos trabajado bien de manera conjunta. Nosotros hemos pedido ayuda, sobre todo en logística, ni siquiera en fondos, pero en logística para hacer estas cosas. Lastimosamente no se nos ha brindado ayuda. Y entiendo hasta cierto punto que, por ejemplo, un hospital que está, no sé, el hospital de Babahoyo en marzo, decirle necesitamos muestras, ellos están a full en montones de otras cosas. A pesar de todo, hay hospitales que y laboratorios privados incluso que quieren prestar esta ayuda y nos han ayudado increíblemente, y como digo, otros no nos han ayudado. ¿Tú crees que nos falta trabajo en equipo? Aprender a trabajar en equipo. Claro, eso es algo esencial, y además de eso, que las reglas sean unificadas para todo. Por ejemplo, yo mando a un hospital X de una provincia X y me dicen, ok, a pesar de que ya tienes aprobación de bioética del Ministerio de Salud, tienes que hacer una aprobación de bioética de nuestro hospital con nuestros formatos, nuestras reglas, y tristemente, y esto sí lo digo, que nos falta a nosotros como ecuatorianos es también la parte política y de gestión en hospitales. Entonces algunos dicen, ok, además de eso, si es que vas a hacer este estudio, nos tienes que poner de coautores a todas estas personas. No. Entonces nosotros, claro, entonces nosotros decimos, ok, a este hospital no le tomamos en cuenta, buscamos otro. ¿Por qué? Porque es muy complicado logísticamente hacer este trabajo, y
Y hay mucha gente que sí quiere ayudar, hay un montón de gente que no quiere ayudar. Pero yo pienso también que este tipo de trabajo es más por ayudar, o sea, por saber, más que por tener, no sé, el artículo o figurar en una de estas, es por ayudar, o sea, por saber qué es lo que está pasando en el Ecuador y de esa manera, de manera interna, dar una solución a un problema. No hubiera pensado que las personas están pendientes de si voy o no voy en el artículo y por eso te ayudo o no. Sí, y eso lastimosamente pasa y uno podría pensar tal vez en una ciudad, en un pueblito pequeño, eso pasa, no, eso pasa en todo el Ecuador. En todo el Ecuador. Y como ustedes habían dicho, en relación a eso de las bases de datos, nosotros desde la primera secuencia que tenemos, la subimos para que esté abierto al público, porque eso pertenece al mundo. Claro. En realidad, o sea, no podemos, justamente ayer salió un artículo científico de unos investigadores en Texas que han investigado 5,000 secuencias en Texas y no las subieron sino hasta desde hace meses, y no las subieron sino hasta el día de ayer que publicaron su artículo científico. Todo el mundo, en vez de decir qué buen trabajo que hicieron, les están mandando al pan, porque esta información es de todos. Y justamente esa es nuestra idea. Nuestra información que hemos obtenido la hemos subido a esta plataforma que se llama GIS8. Esta plataforma es un banco de datos, es un repositorio, cualquiera puede acceder, donde se ven las secuencias que se han subido a nivel mundial. Existen ya casi 100,000 que se han subido. Es gratis, ustedes pueden acceder, pueden ver la secuencia, pueden ver, ahí les pone el paciente, edad, en dónde fue identificado, cuál fue la fecha, etcétera. Entonces, para nosotros es primordial justamente esto que se llama la ciencia abierta. Y también el sacar estos preprints. Incluso cuando uno submite ahora un paper relacionado con COVID, te dicen, ¿por qué no le hace primero un preprint para que esta información ya esté disponible a todos, que no se demore en la revisión de pares, que puede tomar algún tiempo? Porque lo importante es compartir la información. Y eso es muy, muy importante. Y claro, nosotros hemos publicado algunos artículos, pero nuestra idea ha sido, obviamente, primero poner preprints, compartir esta información, porque como digo, estamos en medio de una pandemia, tenemos que justamente utilizar lo poco que sabemos y los pocos recursos que tenemos para tratar de ayudar a buscar información. Además que mientras más informada esté la población, mejor decisiones va a poder tomar, ¿no? Exactamente. También. Frank tenía algo que preguntar por ahí, Frank. Sí, Paul, te he escuchado de los problemas del trabajo de equipo y los problemas burocráticos que tenemos. En el proyecto de las vacunas, el trabajar con la OMS está facilitando tal vez el trabajo. ¿Han visto ustedes que está mejor o los problemas están siendo los mismos aquí? No sabemos todavía porque no estamos todavía reclutando pacientes. Las autoridades nos han dicho que están dispuestos. He escuchado a varias autoridades diciendo que justamente quieren enterarse bien cómo es el proyecto, quieren ver cómo va a funcionar, quieren ayudar y quieren estar ahí. Esperemos que sea mucho mejor justamente que este tipo de proyectos. Nosotros no queremos que sea el proyecto de la Universidad de San Francisco, queremos que sea el proyecto donde probablemente montones de académicos tengan que unirse, necesitemos hospitales para reclutar gente, para sacar muestras, así como pienso que la academia al inicio de la pandemia dijo, bueno, ayudemos, por ejemplo, en diagnóstico. Pienso que ahora también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Al menos la pandemia también nos ha revelado el gran divorcio que tiene la política con la ciencia. Y ahora los políticos que deberían escuchar la evidencia científica para tomar decisiones, al parecer no lo están haciendo. ¿Cómo podría la información que ustedes han obtenido, las secuencias de SARS-CoV-2 del país, cómo podría contribuir a un mejor manejo de la enfermedad en el país? Pienso que para darnos cuenta, en primer lugar, qué es lo que está pasando a nivel del país. Por ejemplo, en los resultados que hemos obtenido vimos, por ejemplo, cómo ciertas variantes del virus que encontramos en Babahoyo y Guayaquil
en el mes de marzo, después aparecieron en Riobamba, después aparecieron en Quito, después aparecieron en Imbabura y llegaron ahora a la población Agua de Esmeralda. Entonces nos damos cuenta justamente cómo se va este movimiento y cómo han sido justamente estas transmisiones. Obviamente lo que nosotros hemos, a pesar de que 74 suena bastante, pienso que tenemos todavía, nuestra idea es por lo menos secuenciar entre 100 y 200 para tener una idea clara de qué es lo que pasa en el país. Pienso que al gobierno le hemos mandado desde el inicio, cuando encontramos la primera secuencia, algunos informes que nunca hemos obtenido alguna respuesta, excepto ahora en la parte de reinfección, y que probablemente algo me van a preguntar después de eso. Iba a preguntar eso. Pero les hemos dicho, miren, encontramos eso. También tenemos un estudio que lo publicamos justamente en convenio con una universidad de Japón. Nosotros encontramos una variante del virus que decidimos secuenciar eso. Nuestros colegas del hospital del IES Quito Sur nos dijeron, miren, este caso es bastante interesante. Son 4 miembros de la familia que se infectaron, los 4 están en terapia intensiva, los 4 son relativamente jóvenes, entre 30 y 50 años, 2 de ellos fallecieron muy pronto. ¿Qué pasó? Entonces nosotros secuenciamos 2 de ellos, y justamente esa variante encontraron algo parecido en Japón, y claro, este grupo de Japón que colaboramos con ellos, vieron que esta variante de este gen, que es el ORF3B, es un mejor, evita mejor la respuesta de los interferones en nuestro cuerpo, y los interferones son nuestros antivirales naturales. Entonces, justamente, vieron que hicieron líneas celulares, encontraron, sintetizaron esta proteína y vieron justamente esto. Este fue un paper que publicamos hace un par de semanas en la revista Cell Reports, que es muy, muy buena. Y eso también enviamos, dijimos, miren, ya no hemos encontrado esta variante del virus más aquí en Quito, ni en el Ecuador no hemos encontrado estas variantes, pero sí nos llamó la atención y mandamos este reporte. Entonces, pienso que si trabajábamos en conjunto, podríamos tener y tomar mejores decisiones. Justamente como dijo Alfonso, esto es un divorcio en realidad, que tristemente cuesta que las decisiones no sean tomadas con la mejor información disponible. Paul, sí, antes de la pandemia, cuando todavía no estábamos inundados de SARS-CoV-2, tú como investigador estabas enfocado en otros temas, ¿no es cierto? ¿Nos podrías contar al respecto de tu investigación anterior a marzo de este año? Sí, justamente. A todos nos sorprendió, y ahora todos hacemos COVID-19. En realidad, a veces trabajar ahora viendo en retrospectiva es qué bueno que antes teníamos otros temas que hacer, y quiero regresar a esos otros temas también. Bueno, yo siempre he hecho lo que es genómica microbiana, secuenciando grandes cantidades de microorganismos, haciendo genómica y metagenómica, tratando de investigar, por ejemplo, el análisis de microbiomas, es lo que he trabajado desde hace más de 10 años. Justamente en humanos es lo que más he trabajado, que en relación a diabetes, asma, hipertensión, obesidad. También hemos estado trabajando en probióticos, en autismo, todo esto relacionado con microbiota. También estamos trabajando en resistencia antimicrobiana, entonces secuenciamos genomas completos de bacterias buscando genes de virulencia, genes de resistencia a antibióticas, ver cómo se mueven, por ejemplo, a través de... es un proyecto muy, muy, muy bonito que tenemos financiado por el NIH, que es, por ejemplo, ver cómo se mueven los antibióticos en una persona, en un niño que tiene mascotas
entre las mascotas y él, ver cómo se mueven los genes de resistencia con los animales de granja, entonces tienes gallinas, cerditos, etcétera, ver cómo se van moviendo. Entonces, en eso justamente es lo que me he centrado. Después también he hecho algo de metagenómica de virus, es decir, tratar de buscar secuencias de virus, por ejemplo, en sangre. Tenemos un par de proyectos, tenemos un estudiante de doctorado que justamente está trabajando en eso, entonces, por ejemplo, identificar virus que normalmente no se identifican, a veces incluso por PCR, como por ejemplo este oropuche que no sabíamos que existía en Ecuador, encontraron mis colegas en Esmeraldas hace un par de años, se suponía que no había en el Ecuador. También tenemos otros proyectos justamente de ver si una misma persona puede ser infectada a la vez con Zika y dengue, por ejemplo. Entonces, solo secuenciando se puede hacer eso. Y también, como pertenezco al Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales, también nos hemos metido y hemos aprendido montones de cosas de microbiota relacionadas, por ejemplo, con plantas, con cultivos, con bioremediación. Tenemos proyectos muy bonitos, como por ejemplo ver... una estudiante vio, por ejemplo, cómo cambia la microbiota en relación a unas ranitas, si estaban cerca de lugares más contaminados o menos contaminados. Tenemos un proyecto que nos encanta, que es de la microbiota respiratoria de las ballenas que están por el Ecuador. Con un dron se coge ahí el soplo de las ballenas, se coge esa agua, se hace análisis de microbiota. Entonces, tenemos montones de proyectos que son muy, muy interesantes y que, claro, yo soy médico, me gradué en la Central, ¿cierto? Hace ya 14 años. Pero es muy interesante justamente meterse en estas otras cosas que uno no sabe bien, pero aprende mucho. Sí. O sea, lo que se estaba enfocado antes es en el estudio de microorganismos relacionados con salud, ¿no es cierto? Con diferentes enfermedades como tú dijiste. Y disculpa que regrese nuevamente al tema inicial, pero es inevitable. ¿Se sabe algo, tenemos alguna evidencia de la relación que puede tener el microbioma con SARS-CoV-2? Hay pocos estudios, he visto uno en China relacionado con ver cómo cambia justamente la microbiota relacionado con la infección de SARS-CoV-2. Sin embargo, es bastante complicado de una manera aguda saber qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque claro, uno de los, por ejemplo, si vemos microbiota intestinal o respiratoria, si una persona está con SARS-CoV-2 y está grave, lo primero que le dan también es antibióticos. Entonces, la microbiota justamente se ve muy afectada por esto. Igual va a cambiar. No se puede hacer un análisis bastante claro. Tú, sí. Paul, nos habías mencionado también este tema de la reinfección. Ustedes sacaron un estudio de 2 personas, me parece, en donde se demuestra que hay reinfección. Algo que antes no sabíamos, ¿no? Pensamos que esto no era posible, que una persona ya adquiría el virus y de una manera natural adquiría inmunidad también, pero vemos que eso está cambiando. ¿Cómo se ve eso aquí en el Ecuador? ¿Qué nos puedes contar tú con respecto a esto de la reinfección? Bueno, esto de la reinfección es algo que ya buscábamos, que ya estábamos esperando. Obviamente dicen, uno busca lo que encuentra en realidad. Y como investigadores, obviamente ese también se llama el sesgo del investigador, que uno encuentra lo que busca también. Claro. Pero desde hace meses nosotros estábamos justamente escuchando casos de personas que habían tenido el virus y después se suponía que ya estaban bien y después otra vez tenían. Pero claro, el problema justamente logístico en eso es que para comprobar hay que secuenciar el genoma de los 2 virus, simplemente como para descartar que el primer virus de la primera infección no es igual al segundo virus de la segunda infección. Ese es el único descarte que se tiene que hacer. Porque claro, si yo tengo un PCR positivo, me mejoro, tengo un PCR negativo y después de unos 2 meses tengo otro PCR positivo y otra vez síntomas, clínicamente yo puedo estar hablando de una reinfección, pero no puedo comprobarla. Obviamente la mayoría de laboratorios privados y públicos lo que hacen es, después de ciertas pocas semanas, es desechar las muestras, porque son miles de muestras que no pueden guardarlas. Sin embargo, nosotros dijimos, no, ok, esto va a pasar algún momento, vamos a guardar las muestras de todos los participantes de nuestro estudio y algún momento habrá alguien que
tenga una reinfección. Justamente pasó hace un mes más o menos, una persona clínicamente tuvo dos veces la infección, tuvo 2 PCRs positivos, ambas las muestras en nuestro laboratorio. Él había firmado el consentimiento informado para secuenciar su genoma en la primera vez, incluso hicimos un seguimiento, después tuvo un PCR negativo entre las dos. Entonces dijimos, bueno, parece que clínicamente sí es, secuenciemos y veamos si es que es o no. Y claro, lo hicimos. Pero Paul, tú nos mencionabas que el virus tiene esta enzima que cuando suceden mutaciones va corrigiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realmente sabes a nivel de biología molecular o de secuenciación que un virus es diferente al otro? Si de igual va a haber igual cambios y mutaciones. Bueno, exactamente, hay estos cambios y mutaciones, pero ya el virus se ha separado en linajes, en grupos genéticos. Entonces, claro, digamos que si secuenciábamos el virus y encontrábamos 2 o 3 diferencias de nucleótidos, decíamos, híjole, sería que el mismo no cambió, no podíamos estar seguros. Pero lo que encontramos es 2 virus de 2 linajes diferentes, con mutaciones en diferentes posiciones, son 9 diferentes mutaciones, con 4 aminoácidos diferentes en diferentes posiciones. Entonces eso es definitivamente un caso de reinfección. Tenemos otros casos de reinfección que estamos estudiando y no hemos podido confirmar por justamente esto, que algunos nos dan un virus que es un poco parecido, que no podemos confirmar que es una reinfección. Entonces, claro, obviamente tuvimos suerte, pero obviamente vamos analizando como unos 7 o 8 casos. Ahorita vamos confirmando uno. Entonces, justamente esto es un estudio que hemos sospechado que iba a pasar desde hace algunos meses. Sí, bueno, en base a lo que tú estás mencionando sobre los casos de reinfección, es probable que para cuando ya tengamos la vacuna contra el SARS-CoV-2 sea necesario ponerse hasta 3 dosis para alcanzar una mayor inmunidad. No creo que sea pensando en lo de la reinfección. Pensando en la reinfección, lo que nos da es 2 razonamientos principales. Obviamente el problema de la reinfección es que la mayoría de personas que se infectan con el COVID tienen una inmunidad protectiva. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Los otros coronavirus nos dan una inmunidad de unos 3 hasta 6 meses. Entonces es un problema justamente con esto. Lo que sí tenemos que pensar con esto de las reinfecciones es uno, que habíamos visto, y probablemente ustedes tienen amigos, no sé, en Guayaquil o ahora ya en Quito, que ya estamos un poco bajando los casos, que dicen, no importa, aquí todos ya tuvimos COVID, reunámonos nomás, yo te abrazo. Vámonos de farra. Yo no necesito mascarilla, aquí todos ya tuvimos. Ajá. Lastimosamente, no sabemos quién, así sea la minoría, puede volver a reinfectarse. Entonces tiene que seguirse cuidando. Y en segundo lugar, esto nos da la idea de que cuando venga la vacuna, significa que las personas que ya tuvieron COVID igual tienen que ponerse. No significa que ya están inmunes y que no tienen que ponerse. Entonces, más que en relación a dosis, más nos da la idea de que todos, por salud pública, tenemos que ponernos las vacunas, así hayamos ya tenido el virus. Paul, tú mencionabas que esta información hicieron un reporte para el ministerio, o sea, para la parte oficial. Y nos decías que esta información sí la tomaron en cuenta. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo tomaron en realidad esta información? ¿Qué les dijeron con respecto a esto puntual? Bueno, como digo, es complicado justamente. Yo trabajo en una universidad que es privada, estamos haciendo una investigación y cuando sacamos justamente el análisis de esta reinfección, nos dijo el ministerio, ¿y por qué no nos han avisado a nosotros? Entonces lo que nosotros decíamos, teníamos que avisarles, pero bueno, no importa, nos dijeron, tienen 24 horas para avisarnos, ok, les enviamos toda la información, no hay problema. Pues nos reunimos justamente con ellos, sé que ellos también se reunieron con otros académicos de diferentes universidades para ver si es que tal vez tenían preguntas para nosotros, no sé si hasta qué punto comprobar de que en serio fue una reinfección o no, pero bueno,
nos reunimos con ellos, creo que quedaron muy conformes, nos reunimos con estaban gente del ministerio, de varias universidades, del INSP incluso, y claro, creo que les compartimos toda la información. Nosotros como investigadores, ustedes saben, estamos acostumbrados a una revisión por pares, entonces no nos afecta nada el responder preguntas y decir justamente qué es lo que nosotros hicimos. Entonces eso pasó. Obviamente ahora ellos nos dijeron, por favor, si es que hay nuevas reinfecciones, que les avisemos. Entonces eso vamos a seguir haciendo. Pero como digo, ha sido un poco difícil el saber y este divorcio entre academia y universidad, que fuera mucho más fácil si es que trabajáramos en conjunto, porque en realidad estamos trabajando todos para el mismo objetivo, pero a veces no sabemos justamente estos lineamientos que se deben tomar. Trabajamos para el mismo objetivo, pero a veces parece que estamos con lentes diferentes, Sí. unos y otros. Ajá. Podríamos seguir conversando bastante tiempo más sobre este tema. Paul, sabemos que esto, como tú mencionaste, no se va a terminar pronto y seguiremos teniendo preguntas y te invitaríamos nuevamente para que conversemos sobre el tema y ojalá también sobre otra parte de tu investigación pre-COVID, que eso es obviamente lo que más nos interesa. Te agradecemos, Paul, por tu tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a De Humanos y Otros Bichos. Esperamos que tus respuestas hayan sido de utilidad para nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A las órdenes, cuando ustedes quieran. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto haber compartido este tiempo con Paul Cárdenas. Y espero que a la mayoría de nuestros internautas. Bueno, no se olviden, queridos internautas, que tenemos que cuidarnos cada vez más por nosotros mismos y por todos los que nos rodean. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, internautas, por escucharnos. Seguro disfrutaron del programa. No olviden escucharnos siempre los viernes a las 10 horas. Recuerden que mientras no podamos volver a las actividades presenciales, estaremos transmitiendo este programa por el Facebook Live y por el YouTube también. Y tanto de Humanos de Otros Bichos como de la radio universitaria, gracias a la radio universitaria todavía por confiar en nosotros. Va a ser todos los viernes desde las 10, así que estén pendientes de nuestros programas y de los programas anteriores también que están en nuestras redes sociales. Muchas gracias por haber estado en el programa del día de hoy. Hasta el próximo viernes. Para cerrar, queremos agradecer como siempre a Elizabeth, que ha estado en los controles y ya no sería posible hacer el programa. Fue un gusto como siempre compartir este tiempo de divulgación científica. Para finalizar, una frase de Mario Bunge: la pseudociencia es siempre peligrosa porque contamina la cultura y cuando concierne a la salud, la economía o la política pone en riesgo la vida, la libertad o la paz. Ha sido un gusto compartir este espacio de divulgación científica. Nos vemos el próximo viernes y no se olviden que la ciencia triunfa. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.